El sol de la tarde, un disco de oro fundido, comenzaba a descender sobre el Valle del Silencio, pintando de largas sombras moradas los callejones de tierra del pueblo. San Jerónimo de los Vientos no era más que un puñado de casas bajas de adobe, una iglesia blanca con la cruz torcida y una plaza polvorienta donde los viejos jugaban dominó. Y en la cantina el recuerdo perdido, se libraba la batalla diaria más cruel, la del desprecio disfrazado de camaradería. Don Emiliano, el excharro, era el blanco perfecto. Sus botines, aunque limpios, mostraban el cuero gastado de 1000 caminos. Su sombrero de ala ancha, otrora orgullo de charro completo, ahora tenía un hoyuelo y un desgaste que hablaba de abandono. Se sentaba siempre en la misma esquina, con un mezcal que apenas probaba, mientras las risas y los comentarios bajos le llegaban como aguijones. «Mira al viejo Emiliano», cuchicheaba un muchacho imberbe que no sabría domar ni un potrillo de cartón. «Dicen que en su tiempo fue el mejor, que hasta el mismo dueño de la Esperanza lo temía». «Sí, y míralo ahora», contestaba otro, escupiendo al suelo, más solo que un nopal en un desierto. Le quitaron hasta las ganas de montar. Don Emiliano no respondía. Sus ojos, del color de la tierra seca, se perdían en la fotografía descolorida que siempre llevaba en el bolsillo del pecho. Él, joven y erguido, sobre un caballo bayo oscuro de fiereza contenida, y a su lado, un hombre con una sonrisa amplia y un brazo sobre su hombro. Rodrigo. Su hermano. Su sangre. La misma que, según le habían dicho, había sellado su destino años atrás en un accidente trágico durante una cabalgata. Una culpa que él cargaba en silencio, como una losa sobre su espalda, que lo había alejado de todo lo que amaba. Esa tarde, la humillación fue distinta. Llegó al pueblo un hombre con traje de ciudad y aire de importancia. Era el notario, don Sebastián. Preguntó por Emiliano y, al encontrarlo en la cantina, entregó un sobre grueso y sellado con cera. «Es de tu hermano, Rodrigo», dijo con voz neutra. «Falleció hace un mes. Te deja en herencia, el rincón del olvido, punto». Una risa general estalló en la cantina. El rincón del olvido no era ni la sombra de la gran hacienda La Esperanza. Era un pedazo de tierra pedregosa, con una casa de adobe a punto de derrumbarse y un corral vacío, en el confín más árido del valle. La herencia era una burla, la confirmación final de su ruina. «Al menos tienes un palacio ahora, don Emiliano», gritó alguien entre las carcajadas. Él tomó el sobre con manos que no temblaban, pero su corazón era un puño apretado. Agradeció con una inclinación de cabeza y salió, dejando atrás el ruido vacío. No fue a su choza al borde del pueblo. Caminó directo hacia las afueras, hacia un pequeño establo donde, con lo último que le quedaba, mantenía a su único compañero. Relámpago, un caballo viejo, un mustango gris de crines largas y ojos que parecían contener la sabiduría de todos los vientos. Al verlo, Relámpago resopló suavemente, rozando su hocico con el hombro del hombre, como si entendiera el peso de su dolor. En la quietud del atardecer, sentado en una piedra frente al establo, Emiliano rompió el sello. No había una carta cariñosa, solo documentos legales fríos y un mapa tosco del terreno. Pero al final, una línea escrita por la mano temblorosa de su hermano lo dejó helado. «Emiliano, perdóname. El rincón no es lo que parece. Lo que buscas está bajo la mirada del centinela de piedra. Cuidado con los ojos que ven y no son vistos». No firmaba. Las palabras eran un enigma, una sombra de la culpa que siempre había creído compartir. ¿Bajo la mirada del centinela de piedra? No recordaba ninguna formación rocosa así en ese páramo. ¿Y el perdón? ¿Por qué le pedía perdón Rodrigo ahora, después de muerto? Relámpago, que había estado observándolo en silencio, de pronto alzó la cabeza, orejas erectas y tensas, mirando fijamente hacia la oscuridad que se cernía sobre el camino a El Rincón. Emitió un suave bufido, una advertencia. Alguien o algo estaba allí, observando. La herencia no era solo una humillación. Era el principio de algo que había permanecido enterrado demasiado tiempo, y el viejo instinto de charro de Emiliano le decía que el peligro acababa de despertar, y que su hermano muerto, desde la tumba, le había tendido la primera y única pista. La noche en el Valle del Silencio
Era un manto de terciopelo negro, tachonado con 1.000.000 de diamantes fríos. Dentro del modesto establo, el único sonido era el rítmico mascar de Relámpago y el susurro del viento jugando con la puerta de madera. Don Emiliano no podía dormir. Las palabras de su hermano danzaban en su mente como llamas fatuas. Asterisco, bajo la mirada del centinela de piedra. Cuidado con los ojos que ven, asterisco. Se revolvía sobre el jergón de paja, la imagen de Rodrigo, no la del accidente, sino la de su sonrisa franca de años anteriores, lo atormentaba. ¿Qué secreto podía ser tan grande como para arruinar sus vidas? Relámpago, en el box contiguo, no descansaba. El mustango gris se movía inquieto, piafando con suavidad, sus orejas girando como rádares captando frecuencias que el oído humano no podía percibir. De vez en cuando, detenía su ritmo y miraba fijamente a Emiliano, con sus grandes ojos oscuros que brillaban con una luz líquida y profunda. No era la mirada de un simple animal, era una mirada cargada de una pena antigua, de una lealtad que trascendía el entendimiento. Parecía querer hablar, transmitir un mensaje urgente que se atascaba en la barrera del lenguaje. Finalmente, Emiliano se levantó, encendió una lámpara de querosén, cuya luz danzante proyectaba sombras alargadas y fantasmales en las paredes. Tomó el mapa tosco de El Rincón del Olvido, y lo extendió en el suelo de tierra. Trazó los límites con un dedo calloso. Era un terreno pequeño, irregular, marcado con un pequeño cuadro que debía ser la ruinosa casa, y a un lado, un círculo con la leyenda Pozo Seco. Nada más. Nada que se asemejara a un centinela de piedra. Frustrado, iba a guardarlo cuando Relámpago emitió un sonido grave, un relincho sofocado. El animal se acercó a la puerta del box y golpeó con su casco delantero una y otra vez, insistentemente, mirando a Emiliano y luego hacia la noche, en dirección al camino que llevaba a la herencia maldita. «¿Qué tienes, viejo amigo?», murmuró el excharro, acercándose. Relámpago hundió su hocico en el hombro del hombre, empujándolo suavemente hacia afuera. Era una clara invitación, una urgencia. El corazón de Emiliano dio un vuelco. No era casualidad. El caballo, su compañero de tantos años, siempre había sido intuitivo, pero esta insistencia era nueva. Era como si supiera algo. Como si lo estuviera guiando. Decidido, con una determinación que no sentía desde hacía años, Emiliano ensilló a Relámpago. No era una noche para andar a pie. Montó, y el mustango, en lugar de esperar una dirección, partió casi por su propia voluntad, tomando el camino polvoriento que serpenteaba entre los matorrales espinosos y los mezquites retorcidos. La luna, una guadaña plateada, les prestaba su luz fantasmal. No hablaban, hombre y bestia se fundían en una sola sombra en movimiento. Después de casi una hora de camino, llegaron al límite de El Rincón del Olvido. Una cerca de alambre de púas, caída y oxidada, marcaba la propiedad. Más allá, se veía la silueta oscura y decrépita de la casa de adobe. Relámpago se detuvo. No quiso avanzar hacia la construcción. En cambio, se desvió, internándose en un pedregal, un lugar yermo y olvidado en la esquina noroeste del terreno. Emiliano Terraba de las Riendas, confundido. Por aquí no hay nada, Relámpago. Pero el caballo fue terco. Se plantó frente a una formación rocosa peculiar que, a la luz de la luna, adquiría una forma vagamente humana. Era una gran piedra basáltica, erosionada por el viento y la lluvia, que se alzaba como una figura encapuchada, con dos oquedades que parecían ojos vacíos mirando eternamente hacia el este, hacia el amanecer. El corazón de Emiliano se detuvo. El centinela de piedra. Relámpago resopló, rascando el suelo pedregoso justo a los pies de la roca, en un punto específico donde la tierra parecía más suelta. El mensaje del caballo era claro. El secreto no estaba en la casa. Estaba aquí. Bajo sus patas. Y en ese instante, un ruido seco, el chasquido de una rama quebrada en la oscuridad, les hizo girar la cabeza a ambos. No estaban solos. Alguien los había seguido. La noche se volvió de repente densa, cargada de una amenaza palpable. El ruido había surgido de entre unos matorrales de chaparral, a unos 50 metros de distancia. Relámpago se encabritó ligeramente, un relincho agudo y de advertencia desgarrando el silencio. Don Emiliano,
con el viejo instinto del charro que una vez fue, apagó de un soplido la lámpara que colgaba de su montura, sumiéndolos en la penumbra azulada de la luna. Su mano, callosa y firme, se posó sobre la culata de la vieja pistola que siempre llevaba en la cintura, una reliquia de tiempos mejores. Los ojos se le aguzaron, escudriñando las sombras. No veía movimiento, pero sentía la presencia. Esa sensación de ser observado, de tener ojos ajenos clavados en la nuca, era antigua y familiar. La misma que sintió años atrás, en los momentos previos al accidente de Rodrigo. Relámpago, ahora quieto pero tenso como un resorte, emitía un leve bufido, sus hollares dilatados olfateando el aire. Apuntaba con la cabeza hacia los matorrales, sus orejas planas contra el cráneo. El mensaje era inequívoco. El peligro estaba allí, cercano. ¿Quién anda ahí?, gritó Emiliano, su voz áspera retumbando en la quietud del páramo. Solo el viento respondió, silbando entre las piedras con un sonido que parecía una burla. Pasaron largos segundos, cada latido del corazón de Emiliano, sonando como un martillazo en sus oídos. Finalmente, desde las sombras, una figura emergió. Era un hombre alto, delgado, envuelto en un zarape oscuro que le ocultaba parte del rostro. Lo reconocieron ambos, hombre y bestia. Era Jacinto, el capataz de la Esperanza, la hacienda vecina y la más poderosa de la región. El mismo que, con una sonrisa falsa, había estado en la cantina durante la humillación de la herencia. «Buenas noches, don Emiliano», dijo Jacinto con una voz que pretendía ser cordial, pero que tenía un filo de acero. «Noche de paseo, vio. Un poco tarde para admirar las piedras, ¿no le parece?» Sus ojos, pequeños y astutos, se deslizaron desde el excharro hasta la formación del centinela, y luego al suelo, donde Relámpago había estado rascando. No era una coincidencia. Estaba allí por una razón. «El aire es libre, Jacinto», respondió Emiliano, fríamente. «Y esta es mi tierra ahora. Puedo admirar lo que se me antoje». Una sonrisa torcida se dibujó en los labios del capataz. «Claro, claro, su tierra. Un pedazo de escombros. Solo vine a asegurarme de que no se metiera en problemas. Estos lugares olvidados, a veces atraen gente indeseable. O recuerdos viejos que es mejor dejar dormidos». La amenaza velada flotaba en el aire, más fría que el viento nocturno. Relámpago no quitaba su mirada de Jacinto. El caballo parecía recordar algo, su cuerpo vibraba con una tensión contenida. De repente, dio un paso al frente, protegiendo a Emiliano, y emitió un bufido profundo y amenazador, mostrando los dientes. Jacinto, sorprendido por la reacción del animal, dio un paso atrás involuntario. «Su caballo es nervioso, don Emiliano», dijo, recuperando la compostura, pero el miedo fugaz en sus ojos no había pasado desapercibido. «Más le vale controlarlo. No vaya a hacer que lastime a alguien». Sin decir más, dio media vuelta y se perdió entre la oscuridad, pero su advertencia quedó suspendida como un mal olor. Emiliano se quedó mirando hacia donde había desaparecido, el puño aún apretado sobre la pistola. Jacinto no estaba allí por casualidad. Estaba vigilando. ¿Por qué? ¿Qué temía que encontrara el viejo excharro en este pedazo de tierra inservible? Relámpago se calmó lentamente, rozando su cabeza contra el brazo de su amo, como diciendo, «Yo te protejo». Emiliano miró hacia el centinela de piedra, y luego el suelo que Relámpago había marcado. La revelación de su hermano, la advertencia del caballo y la aparición siniestra de Jacinto, tejían una red cada vez más compleja. Algo muy valioso, o muy peligroso, estaba enterrado aquí. Y alguien no quería que él lo encontrara. Esa noche, la misión cambió. Ya no se trataba solo de descubrir un secreto del pasado. Se trataba de sobrevivir. La luna comenzaba su descenso, cediendo el dominio del cielo a un cinturón de estrellas pálidas. La confrontación con Jacinto había dejado una cicatriz en la noche, una certeza de que el reloj corría en su contra. Don Emiliano sabía que no podía acabar ahora. El ruido alertaría a cualquiera que estuviera al acecho, y Jacinto probablemente había ido a buscar refuerzos. Con el corazón aún acelerado, guió a Relámpago de vuelta hacia un pequeño refugio natural entre unas rocas, lejos de la mirada del centinela,
pero lo suficientemente cerca para vigilarlo. No dormiría. Se sentó de espaldas a una piedra, con la pistola en el regazo, y Relámpago echado a su lado, vigilante. El caballo parecía entender la gravedad. Apoyaba su cabeza en el muslo del hombre, y sus ojos, reflectantes en la penumbra, no se cerraban, escaneando constantemente la oscuridad. En ese silencio compartido, Emiliano recordó. Los fragmentos de su vida con Rodrigo acudieron a su mente con una claridad dolorosa. No eran solo hermanos, eran socios, amigos. Juntos habían soñado con hacer de La Esperanza, la hacienda que heredaron de su padre, la más próspera del valle. Pero había un tercero en discordia. Don Anselmo, el actual dueño de La Esperanza, primo lejano que llegó de la ciudad con promesas de inversión y progreso. Rodrigo confiaba ciegamente en él. Emiliano, siempre más cauteloso, desconfiaba de su sonrisa fácil y sus modales de urbe. El accidente ocurrió durante una cabalgata para marcar el nuevo límite entre La Esperanza y un terreno que don Anselmo quería comprar, el mismo que ahora era el Rincón del Olvido. Rodrigo y él galopaban, discutiendo acaloradamente. Anselmo insistía en que ese pedazo de tierra pedregosa era clave para un futuro proyecto de irrigación. Emiliano se oponía, argumentando que era una tierra muerta, una mala inversión. La discusión subió de tono. En un momento de distracción, el caballo de Rodrigo, un animal normalmente dócil, se espantó de repente, lanzándose por un barranco. Emiliano lo vio caer, escuchó su grito ahogarse entre las piedras. Para cuando llegó abajo, su hermano ya estaba muerto. El impacto, la culpa, el dolor, lo consumieron. Don Anselmo, consolándolo, le dijo que había sido un trágico accidente, que a veces los caballos eran impredecibles. Le ofreció comprar su parte de La Esperanza por una suma irrisoria, argumentando que, con Rodrigo muerto, Emiliano no podría solo con la carga. Apretado por las deudas y hundido en la pena, el excharro firmó. Y se fue, convirtiéndose en la sombra que era ahora. Pero siempre hubo una duda, un pequeño hilo suelto en la memoria. El relincho de pánico del caballo de Rodrigo no sonó como el de un animal simplemente asustado. Sonó agudo, doloroso, como si algo lo hubiera herido. Relámpago, que estaba con Emiliano ese día, también se había agitado de forma extraña, mirando fijamente hacia unos matorrales cercanos al borde del barranco, justo antes de la caída. En ese momento, Emiliano no le dio importancia, atribuyéndolo al caos del accidente. Ahora, décadas después, ese detalle cobraba un significado aterrador. Al amanecer, con los primeros rayos del sol tiñendo de naranja y rosa el cielo, Emiliano decidió que era el momento. Con un pico y una pala que siempre llevaba atados a la montura, se acercó de nuevo al centinela de piedra. Relámpago lo siguió, caminando con determinación hasta el mismo punto que había marcado la noche anterior. Emiliano empezó a cavar. La tierra era dura, mezclada con piedras, y el trabajo era agotador. El sudor le corría por la frente, salpicando la tierra seca. Cavó durante casi una hora, haciendo un hoyo de medio metro de profundidad, cuando la pala golpeó algo metálico. No era una roca. El sonido fue sordo, hueco. Su corazón se aceleró. Con las manos, apartó la tierra con frenesí, hasta que sus dedos tocaron la fría superficie de una caja de metal, oxidada y vieja. Era una caja fuerte pequeña, del tipo que se usaba para guardar documentos importantes. No tenía candado, sino una combinación. Con manos temblorosas, la sacó del hoyo. Relámpago resopló con fuerza, como dando su aprobación, y luego, de repente, alzó la cabeza y miró hacia el camino. Emiliano lo siguió con la mirada. A lo lejos, una nube de polvo se acercaba. Jacinto no había perdido el tiempo. Y no venía solo. Traía a dos de sus hombres más brutos. El tiempo se había acabado. Emiliano agarró la caja, la montó a toda prisa, y, con Relámpago galopando como si llevara el diablo en los talones, huyeron del el Rincón del Olvido. Sabía que no podía volver a su choza. Tenían que esconderse. La caja en sus manos era pesada, no solo por el metal, sino por el peso de la verdad que prometía contener. Y la persecución acababa de comenzar. La huida fue un torbellino de polvo y adrenalina. Relámpago, a pesar de sus años,
Corría con la fuerza de un potro, sus poderosos músculos impulsándolos a través de senderos que solo él y su amo conocían. Emiliano se agachaba sobre el cuello del animal, la caja metálica apretada contra su pecho como un talismán. Las voces de Jacinto y sus hombres, furiosas, se perdieron rápidamente detrás de ellos. No los seguirían por estos vericuetos. Era territorio de Emiliano, el territorio del excharro que había recorrido cada centímetro de este valle antes de que la desgracia cayera sobre él. Finalmente, llegaron a un lugar seguro. Una cueva escondida detrás de una cortina de enredaderas silvestres, cerca de un arroyo seco. Era un refugio de su juventud, un lugar secreto que solo Rodrigo y él conocían. O eso creía él. Al entrar en la frescura umbría de la gruta, una punzada de dolor le recordó a su hermano. ¿Habría traicionado Rodrigo su confianza de alguna manera? ¿Era posible? Con la respiración aún entrecortada, Emiliano colocó la caja en una piedra plana. Relámpago se quedó en la entrada, vigilante, sus orejas en constante movimiento, olfateando el viento en busca de peligro. La caja no tenía marcas, solo la oxidación del tiempo. La combinación era un misterio. Emiliano probó fechas, el cumpleaños de Rodrigo, el de su padre, el suyo propio. Nada. La cerradura no cedía. Frustrado, se sentó, pasándose una mano por el rostro cansado. Relámpago, desde la entrada, se volvió y lo miró. Luego, caminó hacia él y, con su hocico, golpeó suavemente la mano derecha de Emiliano, la que sostenía la caja. Luego, golpeó el bolsillo del pecho de su amo, donde siempre llevaba la foto descolorida. Fue un gesto tan específico, tan cargado de intención, que Emiliano contuvo la respiración. ¿Podía ser? Con manos que ahora temblaban de verdad, sacó la fotografía. En el dorso, escrito con la tinta ya desvanecida, había una fecha, 12 de agosto de 1978. El día que tomaron esa foto, el día que ganaron su primer rodeo juntos, el día más feliz de sus vidas. Con un nudo en la garganta, Emiliano marcó los números en la rueda de la combinación. 1, 2-0-8-7-8. Un clic suave, definitivo, resonó en el silencio de la cueva. La tapa cedió. Dentro, no había oro ni joyas. Solo un fajo de papeles. Cartas. Y un diario pequeño y forrado en cuero. Era el diario de Rodrigo. Emiliano lo abrió por la primera página. La letra era la de su hermano, firme y segura. Leyó sobre sus sueños, sus planes para la esperanza, su confianza en Emiliano. Pero, a medida que pasaban las páginas, el tono cambiaba. Empezaba a hablar de don Anselmo. De sus negocios turbios, de su deseo de apoderarse de toda la tierra, no para cultivarla, sino para venderla a una compañía minera que buscaba unos minerales raros que, según rumores, había en el subsuelo, justo bajo el rincón del olvido. Rodrigo escribía sobre su creciente desconfianza, sobre cómo Anselmo presionaba para que firmaran papeles que no entendían del todo. Luego, llegó la entrada crucial, fechada el día antes del accidente. Las palabras hicieron que la sangre se helara en las venas de Emiliano. Anselmo me amenazó hoy. Dijo que si no convencía a Emiliano de vender, las cosas podrían ponerse feas. Le conté a Relámpago, el mustango de mi hermano, es el único que parece entender la maldad que respiramos. Es como si el caballo lo supiera. Anselmo tiene un látigo con una punta de metal, lo vi escondido. Tengo miedo. Mañana, en la cabalgata, debo enfrentarlo. Si me pasa algo, Emiliano, no fue un accidente. Busca bajo el centinela. Te dejé la verdad ahí asterisco. Emiliano dejó caer el diario. El mundo se desdibujó. No hubo accidente. Hubo un asesinato. Anselmo, el hombre al que consideraban familia, había matado a su hermano. Y la punta de metal del látigo. Eso explicaba el relincho de dolor del caballo de Rodrigo. Anselmo, desde los matorrales, lo había herido para provocar el espanto. Relámpago, que estaba cerca, lo había visto o sentido todo. Por eso siempre desconfió de Anselmo. Por eso su reacción de alerta ante cualquier amenaza. El caballo no solo era leal. Era el único testigo vivo de la traición. Y había guardado el secreto, esperando el momento de guiar a su amo hacia la verdad.
La rabia fue un torrente de fuego que subió desde el estómago de Emiliano hasta su garganta, ahogándolo. Apretó los puños hasta que los nudillos blanquearon, y un grito sordo, cargado de décadas de dolor y engaño, se escapó de sus labios. Los ojos se le llenaron de lágrimas de furia e impotencia. Rodrigo no había muerto por un descuido, ni por un capricho del destino. Lo habían asesinado. Friamente, premeditatamente. Y él, Emiliano, había vivido todos estos años cargando con una culpa que no le pertenecía, consumido por una pena que le habían impuesto como una losa. Don Anselmo. El nombre resonaba en su mente como una maldición. El hombre que se había sentado en su mesa, que había compartido su tequila, que había llorado falsamente en el funeral de Rodrigo, todo mientras planeaba cómo despojarlo de su herencia y su dignidad. Miró a Relámpago, que se había acercado y apoyaba su cabeza contra el pecho del hombre, como si absorbiera su dolor. «Tú lo sabías, ¿verdad, viejo amigo?», susurró Emiliano, enterrando su rostro en la crin gris del animal. «Tú lo viste todo. Y has esperado todo este tiempo para mostrármelo». Relámpago emitió un sonido profundo y gutural, una confirmación. Emiliano tomó el diario de nuevo y leyó otras cartas. Había más. Documentos de compraventa falsificados, pagarés que demostraban que Anselmo había estado estafando a los campesinos de la región durante años, y una carta dirigida a una compañía minera extranjera, prometiendo los derechos de El Rincón del Olvido, a cambio de una suma exorbitante. La fecha de la carta era anterior a la muerte de Rodrigo. Anselmo ya había vendido la tierra antes de poseerla legalmente. Necesitaba que Rodrigo muriera y que Emiliano, destrozado, vendiera su parte por nada. Todo era una farsa siniestra. Y Jacinto, el capataz, no era más que un sicario a sueldo, el brazo ejecutor de la maldad de Anselmo. La persecución de esa mañana no era solo para recuperar la caja. Era para silenciar a Emiliano para siempre. Ahora lo entendía. El Rincón del Olvido no era un castigo o una burla. Era la última jugada de Rodrigo desde la tumba. Al dejárselo a él, sabía que Emiliano, tarde o temprano, encontraría la verdad. Era su forma de hacer justicia. Pero la justicia, Emiliano lo sabía, no llegaría con papeles. En un pueblo como San Jerónimo de los Vientos, el hombre con más poder y dinero era la ley. Llevar esto al alguacil sería inútil. Anselmo probablemente lo tenía en su nómina. Se hizo de noche nuevamente. Emiliano y Relámpago seguían en la cueva, planeando su siguiente movimiento. No podían quedarse allí para siempre. Tenían que actuar. La rabia inicial dio paso a una determinación fría y precisa. Emiliano no era el mismo hombre quebrantado de la cantina. Era el excharro que había domado potros salvajes y enfrentado tormentas de arena. La verdad lo había liberado de su culpa, y lo había armado con un propósito. «Tenemos que ir al pueblo», murmuró, más para sí mismo que para el caballo. «Necesitamos un testigo. Alguien que no tema a Anselmo. Y sé quién puede ser». Relámpago resopló, como si entendiera cada palabra. En ese momento, un sonido fuera de la cueva los alertó. No eran pasos humanos. Era un suave balido. Relámpago, en lugar de ponerse tenso, se acercó a la entrada y miró hacia afuera. Emiliano lo siguió, con la pistola en la mano. Afuera, bajo la luz de las estrellas, estaba una cabra vieja, con un cascabel en el cuello. Era la mascota de la anciana Remedios, la curandera del pueblo, una mujer sabia y temida por todos, que vivía en las afueras y que siempre había desconfiado de don Anselmo. La cabra los miró con sus ojos rectangulares, y luego se dio la vuelta, alejándose lentamente. Parecía una señal. Una invitación. Remedios sabía que estaban allí. Y si ella lo sabía, era porque quería. Tal vez ella también tenía algo que decir. «Oh, algo que recordar». Emiliano miró a Relámpago. El caballo asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. Era hora de buscar aliados. La batalla final se acercaba, y no la pelearían solos. El amanecer encontró a Emiliano y Relámpago en la humilde choza de la anciana Remedios, al borde de un arroyo seco, rodeada de hierbas medicinales y figuras de piedra apiladas. La vieja curandera,
con su rostro surcado como la corteza de un árbol y sus ojos brillantes como cuentas de obsidiana, los recibió en silencio. No pareció sorprendida. Sabía que volverías, Emiliano, dijo con una voz que sonaba a hojas secas pisoteadas. El viento me trajo el olor a verdad y a caballo viejo. Y a sangre vieja también. Le ofreció un té amargo de hierbas, y, mientras lo bebía, ella habló. Contó cómo, la tarde del accidente, había visto a Jacinto merodeando cerca del barranco con un látigo en la mano, poco antes de oírse el relincho de terror y el estruendo de la caída. También había visto a don Anselmo observando todo desde lejos, montado en su yegua blanca, con una sonrisa fría en los labios. Pero en este pueblo, el que tiene el oro manda, hijo, suspiró Remedios. Mi palabra contra la de ellos, no habría servido de nada. Pero el tiempo pone todo en su lugar. Y tu caballo, ese caballo siempre supo. Lo vi en sus ojos ese día. Eran ojos que habían visto al diablo. Ella accedió a ayudarlos. Les daría refugio cuando fuera necesario y hablaría con otros campesinos a los que Anselmo había robado. La semilla de la rebelión empezaba a germinar. Emboldado por el apoyo de Remedios, Emiliano tomó una decisión audaz. No se escondería más. La cantina, el recuerdo perdido, el escenario de sus humillaciones, sería ahora el escenario de su desafío. Al mediodía, cuando el pueblo estaba más animado, Emiliano, montado en Relámpago, entró a San Jerónimo de los Vientos. No lo hizo por las calles traseras. Cabalgó derecho por la calle principal, con la cabeza alta y la mirada fija. Relámpago, sensing la importancia del momento, caminaba con una dignidad solemne, sus cascos marcando un ritmo pausado y poderoso sobre el empedrado. La gente salía de sus casas y negocios para mirar. El excharro viejo y acabado había desaparecido. En su lugar, iba un hombre con el rostro marcado por la determinación, con los papeles de la caja metálica asomando por su chaqueta. Se detuvo frente a la cantina y desmontó. Los parroquianos, que momentos antes reían y bebían, enmudecieron al verlo entrar. Él caminó directo hacia el centro de la sala, y su voz, clara y firme, cortó el aire cargado de humo y murmullos. Don Anselmo. Jacinto. La farsa se acabó. Sé lo que hicieron. Sé que mataron a mi hermano Rodrigo. Un silencio de tumba se apoderó del lugar. Don Anselmo, que estaba en una mesa en el fondo con Jacinto y un par de sus matones, palideció visiblemente, pero recuperó rápidamente su fachada de hombre sereno. Emiliano, compadre, dijo, con una risa forzada, el dolor y la edad te han nublado la mente. Fue un accidente trágico. Todos lo vimos. No todos, replicó Emiliano, sacando el diario de Rodrigo y alzándolo. Mi hermano lo escribió todo. Y hay un testigo que ustedes no pudieron silenciar. En ese preciso instante, Relámpago, que había seguido a Emiliano hasta la puerta, entró en la cantina. Su gran cuerpo gris llenó el marco de la entrada, bloqueando la luz. Avanzó unos pasos, y su mirada, intensa y cargada de una inteligencia ancestral, se clavó directamente en Anselmo. El mustango resopló, una nube de vapor en el aire quieto, y luego, de forma lenta y deliberada, alzó su pata delantera derecha y la golpeó contra el suelo de madera, 1, 2, 3 veces. El sonido era un eco del pasado, un recordatorio del golpe del látigo con punta de metal. Anselmo retrocedió instintivamente, su máscara de seguridad se resquebrajó por completo, mostrando el miedo y la culpa que había debajo. ¡Ese maldito animal!, gritó Jacinto, poniendo mano a su pistola. Pero era demasiado tarde. La gente en la cantina, que había presenciado la escena, empezó a murmurar. La reacción de Anselmo, la entrada del caballo, la firmeza de Emiliano, todo encajaba. La verdad, como un río subterráneo, finalmente brotaba a la superficie. El cliffhanger no era físico, sino social y moral. El poder de Anselmo, basado en el miedo y la mentira, empezaba a desmoronarse allí mismo, frente a todos. Y el caballo, el testigo silencioso, había sido la clave para destapar la olla de la injusticia. El tenso silencio en la cantina se rompió con el sonido seco de un disparo. Jacinto, en un acto de pánico y estupidez, había desenfundado y disparado al aire. Esto es una mentira. El viejo está loco y su caballo endemoniado,
rugió. El Chaos Estalo. La gente gritaba y se tiraba al suelo. Don Anselmo, aprovechando la confusión, gritó a sus hombres: «¡Acaben con él! ¡Y con ese maldito caballo!». Emiliano, con una agilidad que no tenía desde hacía años, se agachó y empujó una mesa volcándola como barrera. Sacó su vieja pistola. No quería sangre, pero no se dejaría matar. Relámpago, ante el disparo, se encabritó con un relincho furioso, sus cascos delanteros golpeando el aire, creando un espectáculo tan aterrador que los matones de Anselmo vacilaron por un segundo. Esa fue la oportunidad que Emiliano necesitó. «Relámpago, vamos», gritó, y salió corriendo hacia la puerta de un salto, montando al galope casi sin tocar los estribos. El mustango salió de la cantina como un rayo, esquivando a la gente y adentrándose en un callejón. La persecución había comenzado de nuevo, pero esta vez era diferente. Anselmo y sus hombres, montando sus caballos, lo siguieron a toda velocidad, decididos a silenciarlos antes de que llegaran a cualquier autoridad fuera del pueblo. Los cascos retumbaban en las calles de San Jerónimo, dejando atrás un pueblo atónito que empezaba a cuestionar todo lo que creía saber. Emiliano y Relámpago tomaron la ruta hacia los montes, el terreno más accidentado, donde la experiencia del excharro y la naturaleza salvaje del mustango les daban ventaja. Galopaban entre los mezquites y los nopales, esquivando piedras y barrancos con una sincronía perfecta. Las balas silbaban a su alrededor, partiendo ramas y levantando polvo, pero fallaban su marca. Relámpago no corría de forma errática, parecía tener un destino en mente. En lugar de alejarse, guiaba a Emiliano en una ruta específica, subiendo por un sendero estrecho y olvidado que bordeaba el barranco. El mismo barranco. El lugar donde Rodrigo había muerto. Después de unos minutos de carrera frenética, Relámpago se detuvo en un claro, justo en el borde del precipicio. Era el lugar exacto desde donde Rodrigo había caído. Abajo, se veían las rocas afiladas y el lecho seco del arroyo. Anselmo y sus hombres llegaron detrás de ellos, formando un semicírculo, bloqueando la salida. «Se acabó la carrera, Emiliano», dijo Anselmo, jadeando, con su pistola apuntando al excharro. «Es una lástima. Podrías haber vivido tus últimos años en paz, con tu miseria». Emiliano, desmontado, se plantó frente a ellos, con Relámpago protegiendo su flanco. «La paz no se encuentra viviendo con una mentira, Anselmo. Rodrigo lo sabía. Y tú también». Fue entonces cuando Relámpago hizo algo extraordinario. Se separó de Emiliano y caminó lentamente hacia un pequeño grupo de arbustos secos a un lado del claro, cerca del borde. Con su hocico, empezó a rascar y empujar las ramas. Todos lo miraron, confundidos. ¿Qué estaba haciendo el caballo? Bajo las ramas, medio enterrado en la tierra, Relámpago dejó al descubierto un objeto. Un látigo viejo y podrido, pero con un detalle macabro. En la punta, aún oxidada pero visible, había una pequeña y afilada lámina de metal, perfecta para clavarse en el flanco de un caballo y hacerlo enloquecer de dolor. Era el arma del crimen. El testigo mudo y final que Relámpago había guardado en su memoria durante todos esos años, y que ahora, guiado por un instinto sobrehumano, había desenterrado literalmente del olvido. Anselmo vio el látigo, y su rostro se descompuso por completo. Ya no había negación posible. La evidencia estaba allí, en el lugar del crimen, señalada por el único testigo ocular. La justicia, al fin, tenía una prueba tangible. El viento soplaba con fuerza en el borde del barranco, llevándose consigo los últimos vestigios de la farsa. El látigo con la punta de metal yacía en el suelo, un objeto inocente para cualquiera que no conociera su historia, pero para los presentes era la confirmación de un asesinato. Don Anselmo estaba paralizado, su pistola ya no apuntaba con la misma convicción. Sus hombres, al ver la evidencia y la reacción de su patrón, empezaron a dudar. No habían firmado para ser cómplices de un asesinato, solo para intimidar. «Es mentira. Él lo puso ahí», balbuceó Anselmo, pero su voz carecía de toda autoridad. «¿Quién, Anselmo?», preguntó Emiliano, avanzando un paso, su propia pistola ahora firme en su mano. «¿El caballo? ¿Crees que Relámpago vino aquí antes a esconderlo para incriminarte?»
La lógica era aplastante y ridícula. En ese momento, desde el sendero, llegaron voces y el ruido de más caballos. Era la anciana Remedios, seguida por una docena de campesinos a los que Anselmo había estafado, e incluso el alguacil del pueblo, un hombre honrado que había estado fuera y al que Remedios había logrado contactar. La noticia del enfrentamiento en la cantina se había esparcido como pólvora. El alguacil, al ver la escena, a Anselmo y sus hombres acorralando a Emiliano, el látigo en el suelo, desenfundó su arma. «Peían las armas». «Ahora», ordenó con una voz que no admitía réplica. Los matones de Anselmo, viendo la situación perdida, obedecieron lentamente. Anselmo, sin embargo, estaba al borde del abismo, tanto literal como metafóricamente. «Él quiere quitarme todo. La esperanza es mía», gritó, desquiciado. Rodrigo se interponía. Ese terreno tenía riquezas que ese viejo tonto no merecía. Fue una confesión involuntaria, brotada de la desesperación y la arrogancia herida. Sus propias palabras lo condenaban frente al alguacil y los campesinos, que lo escuchaban con rostros de horror y rabia. Emiliano lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. «Nunca entendiste, Anselmo. La verdadera riqueza no está bajo la tierra. Está en la lealtad de un hermano, en la nobleza de un caballo, y en el respeto de tu gente. Tú lo perdiste todo hace mucho tiempo». Relámpago, que había observado todo en silencio, se acercó entonces a Anselmo. No con agresividad, sino con una calma solemne. Se detuvo frente a él, y lo miró fijamente, con esos ojos que habían sido testigos de su crimen. Fue una mirada que atravesó décadas de mentiras, una mirada que contenía el fantasma de Rodrigo, el dolor de Emiliano y el peso de la justicia tardía. Anselmo no pudo soportarlo. Gritó, una cosa aguda y sin sentido, y retrocedió tambaleándose, perdiendo el equilibrio. Sus brazos giraron en el aire, y antes de que nadie pudiera reaccionar, cayó hacia atrás, por el mismo barranco por el que había empujado a Rodrigo indirectamente años atrás. Un grito que se cortó de golpe con un golpe sordo y horrible. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el viento y el leve resoplido de relámpago, como si un gran peso se hubiera liberado finalmente. La justicia, a veces, tiene una poesía oscura y perfecta. El sol de la tarde de nuevo se cernía sobre San Jerónimo de los Vientos, pero el pueblo ya no era el mismo. La muerte de don Anselmo, aunque trágica, fue vista por todos como un acto de justicia poética, un castigo divino. Con las confesiones de Jacinto, que, para salvarse, delató todos los planes de Anselmo, y la evidencia del diario y el látigo, el caso se cerró. La compañía minera, al enterarse del escándalo, retiró su oferta. La Esperanza fue puesta bajo custodia mientras se resolvían los papeles, pero estaba claro que, legal y moralmente, le pertenecía a Emiliano. Los campesinos, agradecidos por haber destapado la corrupción de Anselmo, lo veían ahora no como un excharro acabado, sino como un héroe callado, un hombre que había cargado con su dolor en silencio, hasta que la verdad no pudo esperar más. Emiliano no se mudó a la gran casona de la Esperanza. Prefirió quedarse en el rincón del olvido. Pero ya no era un rincón de olvido. Con la ayuda de sus nuevos amigos y vecinos, reconstruyó la pequeña casa de adobe. Cavó un pozo de agua verdadero, y la tierra, liberada de la sombra de la ambición, empezó a dar frutos. No era rico, pero era dueño de su destino y de su paz. Lo más importante, había honrado la memoria de Rodrigo. Una tarde, sentado en un banco de madera que él mismo había tallado, miraba el horizonte. A sus pies, una placa simple decía: Rodrigo, hermano y amigo. La verdad te hizo libre. Relámpago, más viejo pero con un brillo rejuvenecido en sus ojos, pastaba cerca. Ya no llevaba montura, era un compañero, un igual. Su misión estaba cumplida. La historia del excharro viejo y su caballo, que descubrió al traidor, se convirtió en una leyenda en el Valle del Silencio. Los niños escuchaban embobados como el mustango gris, con la sabiduría de los vientos, había guiado a su amo a través del dolor y la mentira para encontrar la justicia. Emiliano, en sus últimos años, no estaba solo. La gente lo visitaba para pedir consejo, para escuchar sus historias. Él siempre les decía lo mismo:
La verdad es como un potro salvaje. Al principio duele domarla, pero una vez que lo logras, es la montura que te llevará más lejos. Y a veces, la lealtad más pura no habla con palabras, sino con el corazón de un caballo. Y Relámpago, al escuchar eso, siempre se acercaba y rozaba su hocico con la mano del viejo, en un gesto que sellaba un pacto eterno de amistad y de una verdad que había triunfado sobre la más oscura de las traiciones. El excharro y su caballo habían encontrado, al final del camino, no solo justicia, sino el perdón y la redención que tanto anhelaban. Y el valle, por fin, vivía en paz.